lo que fueron los resultados electorales del pasado 26, de este giro que tuvo la política a nivel nacional e internacional, siempre hablando, por supuesto, de lo que tiene que ver a nivel eleccionario. Pero bueno, eso abre las puertas y el debate a otros temas. Uno de los temas que intenta encarar el gobierno es el tema de la reforma laboral. Exacto. Bueno, le habíamos prometido a los televidentes poder tratarlo un poco, hacer la consulta con quienes conocen quizás un poco más del tema y ese impacto, ¿no? Del que tanto se habla. Así que vamos a presentarlo a él, que también forma parte del debate de hoy. Sí, claro que sí. Es doctor en ciencias políticas, investigador del CONICET, un especialista en el tema de inclusión social. Estamos hablando de Martín Maldonado, que ya gentilmente nos está aguardando, nos está esperando para charlar de este tema. Martín, Hernán Coria, Ivana, te saludan. ¿Cómo andás? Buen día. Hernán, Ivana, buen día, ¿cómo están? Un placer y gracias por atendernos, Martín. Sabemos que, bueno, por ahí también las ocupaciones nos haces un lugarcito, así que te agradecemos muchísimo. Bueno, más allá de lo que fue el resultado electoral que influye, porque esto obviamente le da otro estándar y otro ímpetu también al gobierno nacional con el tema de a tratar algunos temas, como es el tema de la reforma laboral, ¿no? Bueno, y la pregunta es si el tema de la reforma laboral se lleva adelante, ¿cuál va a ser el impacto que pueda tener en las políticas sociales y obviamente también en la pobreza? Bien, gracias por la invitación, un gusto siempre a disposición. Y bien, Hernán, la gran incógnita es cuán a fondo está dispuesto a ir el gobierno con esta reforma laboral. Yo he leído un boceto que está circulando de bastante verosímil y parece ser que en esta primera etapa no plantea ir a fondo con reformas de fondo, porque la gran pregunta es si el presidente Milei se va a jugar por una reforma a fondo, está dispuesto a utilizar este capital político renovado que obtuvo en las elecciones para chocar de fondo con los sindicatos y plantear una reforma profunda que vaya, que toque el fondo de los derechos laborales, o una primera etapa ahora que veamos a diciembre y que sea más, si se quiere, una demostración de poder, de fuerza, un testeo del nuevo Congreso y un mensaje claro a los mercados de que por fin el Ejecutivo tiene un Congreso afín y que puede pasar las leyes más de fondo. Respecto de los cambios, respecto al impacto que me preguntabas que puede tener, ciertamente se viene una disminución de derechos profunda para los trabajadores y ciertamente se viene un recorte de derechos y de bienestar para el trabajador asalariado, y ojalá se venga alguna mejora, algún tipo de formalización que mejore a más del 55% de los trabajadores argentinos que está en la informalidad, ¿no es cierto? Entonces, aquí hay dos planos de análisis que los podemos profundizar, pero uno es el de la coyuntura, el del corto plazo, el equilibrio de poderes, el mensaje al sector privado y el cuánto se puede tirar o no la soga de negociación con la nueva CGT, pero hay uno mucho más de fondo que me interesaría profundizar y que tiene que ver con la naturaleza del trabajo. Es necesario hacer cambios y eso es indiscutible, esté uno a favor o en contra del gobierno. El trabajo asalariado de 9 a 5, de 9 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a viernes, como lo conocíamos, y como está regulado por las normas actuales, ya no existe ese tipo de trabajo, y bueno, podemos profundizar después sobre eso, ¿no? Bien. Tu micrófono, Hernán. Sí. Bueno, podemos hablar y puntualizar para que la gente en casa, al común que está viendo, pueda entender cuáles son estos cambios más importantes dentro de la reforma que quiere hacer el gobierno. En lo simple, como para que ellos puedan entender, Sí, ¿no? es cierto. Pero también, como digamos, disparador también de lo que decía Martín,
hoy no existe el mundo que existió cuando se hicieron las leyes Claro. laborales. No había, ni siquiera había internet, entonces Ya pasó creo que mucho. necesita ayornarse y actualizarse, ¿no? Como decía Martín, pero bueno, también es cierto lo que dice Ivana, puntualizar a ver el tema de las reformas, qué va a cambiar con respecto, por supuesto, a la que tenemos actualmente. Sí, en el primer ítem, las leyes actuales vigentes son viejas y son obsoletas. Claro, Hablan de un trabajador y de un tipo de empleo que ya no existe, pero del cual queremos resguardar los derechos. Entonces, la gran pregunta, si uno está del lado de los derechos, es cómo resguardar los derechos de los trabajadores en estas nuevas líneas, en una era de la economía, en una era de la economía del conocimiento, cuando el esquema de derecho laboral está pensado para una economía industrial. Y te doy un dato, Hernán, que te va a interesar. sí, Los 4 sectores más pujantes de la economía argentina no necesitan trabajadores. Los 4 sectores más pujantes de la economía argentina generan riqueza suficiente para que todos vivamos bien, sobra riqueza para que todos vivamos bien, pero no hace falta trabajo. Y te los enumero. eh, Al primero ustedes lo conocen allí en la zona de ustedes, que es el campo y el agro tecnificado. sí, Grandes superficies que ahora con siembra directa y con el tipo de, de siembra y de cosecha que hacen no necesita trabajadores. Uno puede tener una superficie de 1.500 hectáreas a lo mejor con 2 personas. claro, Ujú. sí, sí, Ese es el agro tecnificado. El segundo es la megaminería. La megaminería en la zona de la precordillera y cordillera genera riquezas enormes, enormes. Y está altamente tecnificado, solamente contrata ingenieros, entre ellos Vaca Muerta. El tercero es todo el rubro de las nuevas tecnologías, TICs, programación, celulares, computadoras, apps, aplicaciones virtuales, todo el mundo de las nuevas tecnologías. Y el cuarto es el sector financiero. Es el más rentable del 2017. Lo mejor que puede hacer alguien que tenga ahorros no es abrir una ferretería o una verdulería, sino poner un banco, porque son los sectores más rentables, el de la bicicleta financiera y el trading de acciones y bonos en online es el sector más financiero, el sector más rentable, perdón, el sector financiero. Estos 4 sectores que te acabo de nombrar generan riqueza de sobra, pero de sobra para que todos los argentinos vivamos bien, pero ninguno de ellos va a contratar 5 millones de trabajadores de baja calificación. Ninguno de ellos va a contratar un chico, un chico, una chica de 20 años que terminó el secundario, que tiene un terciario, un estudio, que tiene un bachillerato, habilidad, o aquellos que no, que tienen habilidades manuales solamente, no tienen lugar en estas economías. Entonces, la gran paradoja es que hay riqueza, pero esa riqueza no necesita trabajadores, o al menos muchos trabajadores de baja calificación. Hay empleo, muy poquito, para trabajadores altamente calificados, técnicos, ingenieros, programadores. Entonces, ciertamente necesitamos una nueva ley que de algún modo regule eh, a los trabajadores informales, que son muchos, cada vez más, y, al trabajador de aplicación, Uber, Pedido Ya, Rappi, todas estas sí. que en términos de protección de los trabajadores y de la familia, de derecho, dejan muchísimo que desear. Ahora yo dudo que por el componente ideológico del gobierno aquí se vengan reformas pro trabajador, pro trabajadora, pro familia, pro derechos. Me temo, sin embargo, que se vienen reformas que van a proteger la ganancia y la seguridad de las empresas y de esta empresa de aplicación que del trabajador. Claro, Bien. eso se suma también a un síndrome que tiene nuestro país, está en el mundo, pero en nuestro país principalmente, que es la precarización laboral y todo un mercado informal o en negro, de trabajo en negro, que eso aún más va en detrimento y deteriora los derechos, por supuesto, del trabajador. Ahí es donde estás también, hacemos hincapié en lo que decías, Martín, ¿no? Lisa y llanamente no hay derechos. Bueno, imagínate, Hernán, que 5% de los trabajadores está informal, o sea, está fuera de cualquier esquema de derechos,
y con dos salarios mínimos hoy en blanco, imaginemos un hogar donde hay 2 ingresos, en blanco no alcanzan a cubrir la línea de pobreza. No. Entonces, ciertamente el mercado laboral está muy degradado y dudo que por el componente ideológico de este gobierno, dudo que las reformas que se proponen sean a favor de los trabajadores, todo lo contrario. Bueno, otro de los ítems que veíamos y que por ahí la gente va hablando en común, ¿no? Con los grupos, cuando los medios invadían con el cambio en la reforma, la presentación de este proyecto y verá qué sucede, el tema de la indemnización, ¿no? Sobre esto, ¿qué nos podés decir? ¿Qué cambiaría? ¿Qué fueron algunas de las preguntas que nos hicieron también? Sí, no lo tengo claro porque todavía no está el proyecto oficial, no lo hemos leído, de rumores que va a haber un tope a las indemnizaciones. Bien. Escuché por ahí que un tope podría llegar a ser, pero es hipotético, Ivana, no tengo Bien. datos para decirte la verdad, que Perfecto. una indemnización podría ser hasta 10 meses o hasta 10 o 11 meses del salario, algo que es inaudito, es muy poco. Por eso las reformas, pero ese es un trascendido, Claro. no tengo el proyecto oficial todavía que se va a presentar. Imagínate que 10 meses, un tope de 10 meses como indemnización es poquísimo. Entonces, Claro. es otro de los signos de esto que te decía, que ciertamente se va a venir una reforma laboral pro empleador y en contra del trabajador, que es lo Exacto. que es lo que yo temo, por lo menos. Contrariamente a lo que manifestaban, que esta reforma laboral lo que iba a hacer es propiciar la formalidad en el trabajo, con esto, directa o indirectamente, reducir el nivel de pobreza. Cosa que, bueno, podemos discutir el tema de la medición de la pobreza en la República Argentina, porque yo creo que no es tan así que haya subido tanto en algún periodo, ni tanto que haya bajado en otro. Es una discusión también de fondo que hay que dar en el tema, ¿no? Sí, claro, es muy adecuada tu lectura, Hernán, porque la medición central de pobreza en Argentina, que es la medición de pobreza por ingresos, Sí. la mide el INDEC 4 veces al año, la reporta a comienzo de marzo y a comienzo de octubre, es tal cual vos decís, es una medición que no funciona en contextos de inflación, porque está basada en una comparación de precios, el precio de 52 alimentos en la canasta básica alimentaria contra los ingresos monetarios de los hogares. En contextos de inflación, tanto de hiperinflación como de salida de inflación, es una medición que se vuelve ciega, se vuelve tonta, porque varían tanto los precios relativos de los alimentos en tan poco tiempo que la medición pierde sentido. Es como si yo estuviera intentando medir, el ejemplo que uso en clase para mis alumnos es como si yo estuviera intentando medir el pulso cardíaco de una persona que sale a correr y después frena y después vuelve a correr y después frena y después se queda en reposo y después vuelve a correr. Entonces las mediciones que hemos visto de que disparan el nivel de pobreza o que lo bajan en el nivel de pobreza, yo tengo siempre, Hernán, una disputa muy dura con los medios, Sí. porque es totalmente falaz esto que se publica en los medios gráficos, en los portales de internet en marzo y en octubre de cada año, de que un presidente u otro presidente sumó 6 millones de pobres, bajó 12 millones de pobres, sumó 10 millones de pobres. No estoy haciendo ningún argumento a favor ni en contra de ninguna administración, de ningún poder ejecutivo, pero lo hemos visto varias veces en la historia argentina, porque son contextos de hiperinflación, anulan completamente la utilidad de medición de pobreza por ingresos, y hemos visto titulares que decían, Macri sumó 4 millones de pobres, Cristina sacó a 6 millones de pobreza, el último fue el presidente Milei que dice, sacamos de la pobreza 12 millones de pobres, y esa baja no significa otra forma que la desaceleración de los precios de los alimentos respecto de los otros precios de la economía. Esa medición no incluye alquileres, no incluye servicios, no incluye transporte, no incluye vestimenta, no incluye, Claro. no incluye el precio de la salud. Entonces, esto es el contrasentido que ve la gente, porque el presidente dice sacamos a 12 millones de personas de la pobreza porque solamente cayó el precio de los alimentos.
sabemos que es algo mucho más complejo, y la gente dice, pero ¿dónde están esos millones, 12 millones menos si yo no llego a fin de mes? Están cada vez más, siguen subiendo los servicios. Entonces, la medición de pobreza por ingreso no funciona en contextos de inflación. Tal cual, claro. Coincido. Dos cositas nada más, ya para después de liberarte, Martín, y te agradecemos, por supuesto. Por un lado, nosotros como periodistas sabemos que muchas veces el título es buscar el efecto, o sea, es un título efectista como para que pegue, pero ese título después queda grabado en la gente, no porque no lee tal vez todo el desarrollo. Es buscar un título que sea efectista. No nos habla en favor de nosotros, pero sí también por ahí hay un negocio, ¿no es cierto? O buscar un efecto, digamos, consecuente. Y por el otro lado, es cierto lo que decías, Martín. Entonces, ya que está de moda autopercibirse, ¿cómo nos autopercibimos nosotros si estamos pobres, estamos debajo de la línea de pobreza, o en la línea de pobreza, o sobre? Y es cuando vamos al bolsillo y sabemos que no llegamos ni al 10 ni al 15. Yo creo que ahí te autopercibís donde estás, ¿no? Imagínate que para el INDEC, para la medición oficial del INDEC, una familia de 4 personas debiera pagar todo, Hernán Ivana, ¿no? Debiera pagar alquiler, servicios, sí, vestimenta, salud, educación, esparcimiento, comida, la cuota del celular y la comida del perro, todo, una familia de 4 personas con 1.200.000 pesos. En cualquier sí, contexto urbano es irreal. Entonces, imagínate que este 31% de pobreza que está reportando el gobierno no incluye a una familia de 4 personas que gana 1.300.000. Si usted gana 1.300.000, el INDEC llega a su casa, son 4 personas, y dice felicitaciones, usted no es pobre. Es una medición obsoleta que requiere ser cambiada, como es en México, en Brasil, en Ecuador, por una medición de pobreza multidimensional. Pasa que son mediciones mucho más amplias, más caras, el muestreo es mucho más complicado, claro. Y en Argentina lo viene realizando hace 10 años una universidad privada, hace 15 años una universidad privada de Buenos Aires, una medición de pobreza multidimensional que incluye los factores ambientales, la calidad de los servicios públicos que uno recibe, incluye la calidad de la vivienda donde uno vive, la calidad del empleo, el acceso a salud y educación, la calidad, no solamente ir a la escuela, incluye factores psicológicos, incluye participación política, vida comunitaria, tiempo libre. El tiempo libre es un enorme capital, Ivana y Hernán, en el siglo XXI. Entonces, la medición de pobreza debe ser multidimensional y mucho más compleja. Existe en otros países, es oficial, y en Argentina todavía es incipiente. Bueno, Martín, un placer. Es un placer, el primer contacto, por supuesto, de muchos que podemos llegar a tener, porque te vamos a seguir contactando, y agradecerte por esta visión desde una óptica, como siempre uno dice, ¿no? De tratar de tener open mind, de verlo de distintos puntos de vista, como para, por supuesto, saber dónde estamos situados. Te agradecemos, Martín, y un abrazo enorme, buen fin de semana. No, una nota nomás al saludarte. Yo soy investigador de CONICET. Nosotros producimos conocimiento público desde el Sistema Científico Nacional del Estado. La función es tratar de explicar cosas complejas en términos fáciles para el común de la población, que es la que paga nuestro salario con sus impuestos. Muchas gracias a ustedes por tener. Un abrazo, buen fin de semana. Gracias, Martín. Bueno, muy bien. Ahí estaba el doctor en Ciencias Políticas e investigador de CONICET. Sí, va a seguir, obviamente, ¿no? Porque hay muchas dudas, la gente va consultando. Te diste cuenta de algo, ¿no? ¿Qué cosa? En definitiva, la reforma nos va a dejar... No, sí, tirados, un poquitito más. O sea, nosotros, del lado del trabajador o del asalariado o de, no sé, de quien sea. Ahora, también es cierto que hay que actualizar los sistemas. Hay que modificar algo. Imagínate que en la década del 70 apenas existía el teléfono negro o rojo, que había, tremendo así, se hicieron las leyes laborales que tenemos ahora. Por eso, se tiene que modificar. No, por eso. Y al margen de eso, Ivana,
hay que también sumarle que la medición de la pobreza es errada que se está haciendo en la República Argentina. Claro, porque hay miles de cosas que quedan afuera. ¿Cómo hacemos? Claro, tiene que ser multidimensional. Él hablaba hasta del espacio que uno tiene que tener, digamos, la medición tiene que ser también del ocio, del espacio libre. Exactamente, sí. Del tiempo libre. Vamos a ver qué pasa con esto, pero bueno, es uno de los temas de actualidad que, bueno, después de las elecciones, como vos explicabas, proyecto presentado. Autoservicio.